Le decía que estamos comenzando el último capítulo de Filipenses. Yo no sé si ustedes ya han usado religiones o sea, lo que han aprendido mucho. Una carta muy práctica, muy sencilla, muy profunda, muy práctica. Y el tema para esta noche es no hay por qué preocuparse. Bueno, como tienen en su encabezamiento, pero si alguien tenía una excusa para preocuparse, era el apóstol Pablo. Sus amigos en Filipos no estaban de acuerdo unos con otros y él no estaba allí, no podía estar con ellos para ayudarlos. Entonces, es como los padres, ¿no? Que los hijos se meten en problemas y no puedo estar. ¿Recuerdan de dos señoras ahí, Evodia y Sintique, ¿no? Estaban disputando, pero realmente no sabemos por qué estaban discutiendo. Pero lo que sí es cierto es que estaba causando división en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado porque podemos edificar o podemos destruir con lo que decimos. Entonces, junto con la división en Filipos, no solamente eso, pero Pablo tuvo que enfrentar división de los creyentes en Roma. Así que era una doble situación en que la gente estaba experimentando. Además de esto, de estas cargas, porque un pastor, si la iglesia hay fricción dentro de la iglesia, y si hay división dentro de la iglesia, el pastor va a pasar mal rato. Y el apóstol Pablo estaba pasando, pero además de eso, la muerte, su muerte, estaba en el horizonte. Si alguien podía tenía excusa para preocuparse, ¿verdad? Tenía situaciones serias. Sin embargo, él no estaba preocupado, no estaba ansioso, que es la palabra que usamos, ¿verdad? Más bien tomó tiempo para decirnos a nosotros, para explicarnos el secreto de la victoria sobre la preocupación. Pero queremos aprender cómo enfrentar las preocupaciones y tener victoria sobre ellas. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué es ansiedad o preocupación? ¿Quieren probarlo? Porque estoy seguro que uno te ha dicho, me siento ansioso, me siento preocupado. ¿No te dio esa experiencia usted? Hermano Alberto, ¿le da una ruta ya? Gracias. ¿Alguien se ha sentido ansioso alguna vez por algo? ¿Qué se siente? Impotencia. Siente que no está fuera de control. Entonces, la palabra griega traducida como afanoso o ansioso en Filipenses 4:6 significa ser jalado en diferentes direcciones. Cuando el apóstol Pablo habla de que no estemos ansiosos, es decir, que no nos debemos tirar, la idea está tirada por diferentes extremos. Viene a ser que como se que dejarle de un brazo uno y otro brazo el otro, ¿no? Esa es la idea de la palabra griega de ansiedad. Estar tirado por ambos. Ahora, la esperanza nos jala por un lado, pero por otro lado nuestro temor nos jala en la otra dirección, de manera que estamos paralizados. La antigua raíz en inglés para la palabra ansiedad o afanoso quiere decir estrangular. Y si alguno de ustedes ha estado afanoso o preocupado alguna vez, sabemos que de veras se siente como estar estrangulando. ¿Y quiere compartir esto también? Puede. Entonces, la preocupación tiene consecuencias físicas. Dolores de cabeza, dolores de cuello, úlceras, dolores de espalda.
hay consecuencias físicas producidas por la ansiedad o por la preocupación. Imagínense que las personas, los miles de personas que han perdido sus trabajos ahora, viene todo, la parte de la ansiedad es la incertidumbre que va a pasar. Y imagínense estas personas que han perdido sus trabajos, tienen que pagar su casa, tienen que pagar su carro, tienen que pagar. Si no tienen reservas, están enfrentando un momento difícil. Pero también la preocupación afecta a nuestro pensamiento, nuestra digestión y aún nuestra coordinación. Es decir, la vida tiene sus maneras de afectarnos. Desde el punto de vista espiritual, entonces la preocupación es manera equivocada de pensar. Recuerden que hemos hablado en la primera lección de Filipenses, hablamos de la manera de pensar. El apóstol tenía una manera firme de pensar. Entonces, la manera de pensar nuestra va a determinar cómo somos afectados. Y también, entonces, es una manera equivocada de pensar y entonces el sentimiento equivocado, el corazón, acerca de las circunstancias, acerca de las cosas y acerca de las personas. La preocupación o la ansiedad. Entonces, a veces sí, bueno, tenemos que decir porque no estamos preocupados, ¿no? Si no estoy preocupado, bueno, eso no es suficiente. Eso no va a detener al ladrón que se llama ansiedad. La preocupación es una obra interna y se requiere más que buenas intenciones para obtener la victoria. Entonces, el antídoto para las preocupaciones es una mente firme, que es lo que hemos aprendido del apóstol Pablo. ¿Qué dice la palabra? Que dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No encerramos bien el papel? Nuestros pensamientos. Entonces, el antídoto para las preocupaciones es una mente firme, una mente segura. El Dios de paz estará con vosotros. Ahora eso es importante. Bueno, con esa clase de protección, la pregunta es ¿por qué preocuparse? Si la paz de Dios nos guarda, y la idea de guardar aquí, mis amados hermanos, ¿saben? No es nada más de proteger. La idea de guardar es una guarnición, es guardar como un soldado. En otras palabras, cuando la paz dice que la paz de Dios guardará, es como que tenemos un soldado alrededor nuestro protegiéndonos. No estamos, es más que guardarnos, no, es protegernos. Entonces, si hemos de conquistar entonces la ansiedad y vamos a experimentar una mente segura o firme, entonces hay que cumplir las condiciones que Dios establecido para ello. Y son tres condiciones: orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. ¿Está bien, verdad? Entonces, orar correctamente. ¿Qué dice? Por nada. ¿Alguien quiere leer? Hermana Angie, por favor, Por nada estéis famosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interesante. Esas palabras que puse en mayúscula y con énfasis son las palabras claves que el apóstol Pablo está usando. Son tres palabras diferentes para describir la manera correcta de orar: oración, ruego, acción de gracias. La oración correcta incluye estas tres. Entonces, Pablo usó tres palabras, que es lo que tiene usted ahí. Y la palabra oración es la palabra general para dar a conocer peticiones al Señor.
lleva la idea de adoración, devoción y alabanza. No es nada más pedir y pedir, pero lleva esa idea de adorar, de adoración, de devoción y alabanza. Cada que nos sintamos ansiosos, entonces, o preocupados, nuestra primera acción debe ser estar a solas con Dios y alabar. Amén. Yo pensé que era decirles que yo me siento ansioso. Pero según el apóstol Pablo, la oración correcta nos acercamos a Dios no tanto para pedirle nada más, pero para alabarlo. Para estar a solas con Él. Eso es un momento de intimidad con Dios. Entonces, ha tenido un momento cuando le dice a alguien, hermano, quiero hablar con usted, me da un tiempito. Le dice eso. Sí, ¿verdad? Quiere intimidad. Quiere intimidad. Pablo, es que les hago de hermano. Quiere intimidad. Un momento íntimo. Platicar con usted. Somos. Sin que nadie sea de testigo, ¿no? Somos. Entonces se necesita la adoración. Debemos de ver la grandeza y la majestad de Dios cuando venimos a adorar. Debemos de ver que Él es lo suficientemente grande para resolver nuestros problemas. Lo que decimos tantas veces, ¿no? En vez de decir, mire qué gran problema tenemos, sino decir, qué gran Dios tenemos. Entonces, debemos de ver que Él es suficientemente grande para resolver nuestros problemas. Y eso debe provocar adoración. Eso debe provocar alabanza. A veces entramos apresuradamente a la presencia de Dios, ¿verdad? Y le presentamos nuestras necesidades, cuando en realidad deberíamos acercarnos al trono calmadamente, en una reverencia profunda. Adorar a Dios, alabar a Dios. Entonces, el primer paso en la oración correcta es adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Declarando la verdad de Santo. El segundo paso es ruego, compartir sinceramente nuestras necesidades y problemas. No hay lugar para la oración a media y sin sinceridad entonces. Esto es lo que Cristo hizo en el jardín del Edén. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Dice, Cristo en el día de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de su muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, hay ruego, hay adoración. Mientras sus discípulos dormían, Jesús estaba sudando gotas de sangre. Entonces, ruego no es un asunto de energía carnal, sino de intensidad espiritual. Dice la palabra que él sudaba como gotas de sangre. Intensidad espiritual. Pero os ruego, hermanos, hasta la palabra ruego. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y luego dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. Ruego. La palabra, la segunda manera correcta, el segundo paso de la oración correcta es ruego. Compartir sinceramente nuestra oración. Y la tercera, después de la adoración y luego viene la acción de gracias. Dando gracias a Dios. Dice la palabra
Hermano Giovanni, ¿qué dice el texto? Damos siempre gracias por todo a Dios su Padre, en honra de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 5:20. Dando gracias. Por todo. Y luego dice, hermano, aquí usted no puede ver. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierna nuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y Ser agradecidos. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. amén. Gracias. Y mire, es interesante cómo conecta el servicio con dar gracias. Amén. ¿No me parece interesante? Dice, y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho hacerlo, todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias. Conectando el servicio con la gratitud. Entonces, en vez de decir, ya me está cargando del ministerio, decir, gracias Señor, dando gracias. ¿Cómo cambiaría nuestro concepto de servicio si nos tuviéramos una actitud de gratitud? Hace toda la diferencia. Imagínense que el Señor me salva, me perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, intercede por mí delante del Padre, y un día de estos, si no viene o yo me voy, me va a recibir o me va a llevar. Como para no estar agradecido, ¿verdad? Gracias. Así es, gracias. No hay duda que a Dios le encanta escuchar a sus hijos. Dar gracias. La oración correcta. Entonces no es algo que todo cristiano puede hacer inmediatamente, porque orar correctamente depende de una mente correcta. Tener la mente adecuada. Entonces, la fórmula de Pablo para la paz se encuentra al final de Filipenses, en el capítulo 4. En el capítulo 1 estudiamos la mente determinada. Si tenemos esa mente, entonces podemos adorar. Si tenemos la mente correcta, podemos adorar. Si tenemos el capítulo 2, la mente sumisa de Cristo, entonces podemos acercarnos con ruegos. Si tenemos la mente espiritual de Filipenses 3, que ya vimos, entonces podemos mostrar aprecio, acción de gracias. En otras palabras, debemos experimentar Filipenses 1, 2 y 3 si vamos a experimentar la mente segura de Filipenses 4. Entonces, la carta completa es un conjunto que forma, la carta forma un todo de lo que significa vivir delante de Dios, con una mente determinada, con una mente sumisa, con una mente espiritual y con una mente segura. Entonces, Pablo nos aconseja llevar a Dios todo en oración. Por nada estés afanoso. Su consejo es: no te afanes por nada, sino ora por todo. Ahora, nosotros nos afanamos y después oramos, ¿no? Porque estamos afanados, ¿verdad? Entonces somos propensos a orar acerca de las cosas grandes de la vida, los grandes problemas de la vida, y nos olvidamos orar de las cosas pequeñas, hasta que crecen y se convierten en cosas grandes. ¿Cómo se puede convertir una cosa pequeña en cosas grandes? Pues hay un refrán que dice que muchas veces la persona se está ahogando en una tacita de agua, ¿Okay? porque está realmente haciendo de aquel problema algo sumamente grande. Entonces es al revés de lo que estamos diciendo. Pues por supuesto. Lo que estamos diciendo son unas cosas pequeñas que no tratamos porque pensamos que son pequeñas, pero que con el tiempo se hacen grandes. Un malentendido. Parece. Sí. O sea que también, por ejemplo, unas cosas pequeñas que son muy grandes, cuando la persona tiene un sentimiento, según la persona, según ella, de odio o de rencor hacia la otra persona, pero la otra persona le hace beneficio
en lugar de Pero otra vez, pero la idea aquí no es esa. y entonces aquella persona empieza a estar pensando mal, y entonces lo que le puede cambiar es más mejor, más bueno. Sí, eso es cierto. La idea aquí es que, como dice el sabio, las torres pequeñas, pídenlas, cásenlas, porque es aquella que es la línea. La polilla es muy diminuta, pero le puede comprar una casa muy difícil. El que da una cosa chiquita, claro, no damos cuenta y es un carro. El carro se le enciende la lucecita, corre, no hay problema. Y al ratito truena, algo chiquito, sí se da. Bueno. Entonces, hablar con Dios acerca de todo lo que nos concierne a nosotros y a Él es el primer paso en la respuesta, que nos concierne a nosotros y que concierne a Él. Yo quiero pensar que a Dios le concierne todo lo nuestro. Amén, así es. Así es. Sí. El resultado es que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestra mente. Y recuerden, la palabra guardar, ¿qué quiere decir en este texto? Como un soldado, una guarnición. Estábamos en Nicaragua, nosotros fuimos a restaurante y nos dice el Señor, ¿qué va a querer de guarnición? Pero no lo había habido en el contexto de comer. Pero sí, ¿qué guarnición? Y de eso son los soldados. Bueno, entonces, la paz de Dios no quiere decir la ausencia de pruebas externas, pero quiere decir una confianza quieta en Él, sin importar las circunstancias, las personas o las cosas. Es lo que se piensa. Una confianza quieta en Él. En ese hermano esperamos como 30 años. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar la IRS? Pero si nos mudamos para acá, dice 30, exactamente 30 años. Y le dije, no sé, no se preocupe. Por eso lo primero, la Biblia me dice el 15 de abril, tener de otro lugar a otro lugar. No tenemos dinero para que nos preocupamos. Eso no va a resolver. Y que Dios nos resolvió la semana antes de que debíamos comprar el tiempo para lo hizo a través de él. Como para, dice ella, como para que yo mirara que lo convenciera. Ya. Pero sí, no siempre es fácil estar quietos. Como dice el salmista, no estar quietos y saber si estoy quieto. Bendito Dios. No siempre es fácil. Porque nuestra naturaleza no es de agitación. Bueno, entonces número 2, primero ya estuvimos hablando de orar correctamente, ahora es Pensar. pensar correctamente. Hermano Francisco, ¿puede leer de ahí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Óigame, sigue explicación mayor. Si antes que vayamos a decir algo, nos preguntamos, ¿qué voy a decir? Es amable, pero es puro lo que voy a decir, es puro lo que voy a decir. Si nos hiciéramos esa pregunta antes de hablar, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, créanme que nos hablaríamos un montón de más gente. Sí, es sencillo. Ahora, la paz incluye el corazón y la mente. Que dice el profeta, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en
y persevera porque el día confía. Qué bonito pasaje. Pensamientos equivocados conducen a sentimientos equivocados. ¿Qué piensan de eso? Si yo pienso mal de alguien, ¿cómo creo que me voy a sentir hacia esa persona? Si yo pienso mal de alguien, de una persona, ¿cómo me voy a sentir hacia esa persona? No me va a gustar nada la persona. Sí. Entonces, pensamientos equivocados. Yo no sé cuántas veces les dije a ustedes, pero a mí siempre me han dicho, hermano Serrano, cuando usted vino aquí la primera vez me cayó. Así. Pero ahora que lo trato, ¿qué diferencia? Pensé que iba a ser algo que lo trato como bien. Ahora que lo trato como fiero. No lo estoy racontando, hermano. No lo estoy racontando. Pero los pensamientos, dice hermano, como yo tenía esa idea de usted, yo no buscaba ayudar. Pensamiento equivocado, sentimiento equivocado. Entonces, cuando menos lo esperamos, el corazón y la mente van en direcciones opuestas y somos estrangulados por la preocupación de la carne. Ahora, dice la. A ver si tengo el texto. Dice, debemos de llevar cautivo todo pensamiento, todo a la obediencia a Cristo. Ahora, me gusta esto lo he leído antes, en diferentes lugares, pero ustedes lo han leído también, yo creo. Siembra un pensamiento, cosechas una acción. Siembra una acción, cosechas un hábito. Siembra un hábito, cosechas un carácter. Siembra un carácter, cosechas un destino. Pensar por eso. Comentarios. La importancia del pensamiento. Todo comienza con el pensamiento. ¿Qué dice Santiago? El pecado mismo comienza. Sí. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahora, Pablo explica en detalle las cosas en las que debemos pensar como cristianos. Todo lo verdadero. Eso perfecto dice, ¿verdad? Así es. Todo lo que es verdadero. Ok. Viene y nos dicen algo de alguien. Yo quiero pensar lo que es verdadero. Porque a veces nos hacemos buenas opiniones de la persona y alguien viene a poner una opinión, que quiere comprar una opinión voluntaria. ¿Cierto? Entonces, hay una encuesta que se hizo sobre la ansiedad. Indica solamente que el 8% de las cosas por las que las personas se preocupan o se afanan son legítimas. El 92% eran imaginarias, nunca sucedieron o incluía asuntos sobre los cuales las personas de todas maneras no tenían control. Lo verdadero. La hermana decía, un vasito de agua a veces no está ahogado. Pero ustedes saben que la mitad del vaso de agua, no sé, creo que son 10 bloques de neblina sumamente espesas se forman con medio vaso de agua. ¿Sabían eso ustedes? No. Neblina espesa, 10 bloques, medio vaso de agua. Sucede eso. Las cosas pequeñas pueden ser grandes. Pero, entonces todo lo verdadero, no tratar de no hacer grande lo que no es grande. Lo verdadero. Satán es mentiroso y quiere corromper nuestras mentes con sus mentiras. Ustedes creo que creen eso, ¿no? ¿Qué dice el apóstol? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Tenemos que pensar en lo verdadero, en lo falso. Y luego, ¿qué le dijo a Eva, Satán? Una pregunta. Ajá. Es la manera que se acerca a nosotros como lo hizo con Eva. Como que Dios te dijo que no hagas esto. ¿Con qué Dios te dijo? Como que Dios te dijo que esto puede causar esto. Y le dice, no es cierto. Número 2, como cristianos debemos pensar en todo lo que es honesto y todo lo que es justo. Correcto. Digno de respeto y derecho. Hay muchas cosas que no son respetables. Y los cristianos no debemos de pensar en esas cosas. ¿Verdad? Y no hay que me den ilustración. Entonces, significa que escondemos la cabeza en la arena e ignoramos lo que es desagradable. Todo el mundo lo hace. ¿Ha oído esa frase? Significa que no centramos nuestra atención en las cosas deshonrosas, ni permitimos que controlen nuestros pensamientos. Entonces los cristianos deben de pensar en lo que es honesto. Debemos de pensar en todo lo que es verdadero. Y también debemos de pensar en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que debemos de. Creo que el doctor Fernando López le llama a este texto la santidad del pensamiento. La santidad del pensamiento. O tener pensamientos santos. Puro probablemente se refiere a la pureza moral. Porque la gente entonces, como ahora, eran atacados constantemente por tentaciones de impureza sexual. Ahora, la palabra amable significa bello o atractivo, de buen nombre. Significa que vale la pena hablar de ello. Ve usted qué bonito, y claro, debemos de hablar de aquello que es bonito hablar. ¿Verdad? ¿No? Por eso digo, si nosotros pensáramos en ese texto antes de hablar de algo o de alguien y preguntarnos, ¿es esto puro? ¿Es esto amable? ¿Es esto bello? ¿Es esto honesto? ¿Esto es justo? ¿Es esto verdadero? Dice, si hay virtud, la número 4, si hay virtud alguna, es si algo digno de alabanza. Así, de eso es lo que debe hablar el cristiano. Si tiene virtud, entonces motivará a ser mejor. Y si tiene alabanza, vale la pena recomendarla a otros. Ningún cristiano puede darse el lujo de gastar el poder de la mente en pensamientos que dañen a otros, si esos pensamientos se comparten. Uno nunca debe decir todo lo que siente, ¿verdad? Bueno, es lo que siento, es lo que es verdad, pero no sabe el daño que puede hacerle a otra persona lo que yo pienso que es correcto. Si daña a otra persona, nosotros no podemos dar el lujo de hablar de esa manera. El cristiano que llena su corazón y su mente con la palabra de Dios tendrá un radar interno para detectar los pensamientos equivocados. Porque la palabra, ¿qué dice la palabra? Mire, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No han hablado, yo quiero hablar, pero que es material para nosotros. Pastor, y es cierto lo que usted dice, y como hijos de Dios, ni a las cosas chiquitas ni a las cosas grandes tenemos que dar importancia, porque básicamente es el plan del enemigo, ¿verdad? Que los hermanos estén en el coche. Quiero contar algo chiquito que me pasó. Venía haciendo a la izquierda en mi carro, pero me pasé a la derecha del lado izquierdo. Y una muchacha venía con todo el volumen de su radio
y venía bien enojada y me mira y saca el dedo y lee muchas palabras así feas. Entonces da la casualidad que nos paramos las dos en la luz y entonces me queda viendo y yo pensaba que era conmigo. Dije, pero si yo estoy manejando bien, ¿qué le pasó a la muchacha? Y entonces bajo mi vidrio y me dice, no quiero hablar contigo. Todo esto estaba sucediendo en inglés. Y entonces le dije, perdóname que te asusté, no me di cuenta. Que tal vez yo dije, me metí a su lado, de su izquierda o algo. Y me dice, no, es que no es contigo, el problema es con la otra que se atravesó en mi camino. Y dije yo, qué bueno que yo pues, no lo tomé a pecho, pues, porque yo pensaba que era conmigo, que ella venía enojada y que yo la asusté. Y las conversaciones nuestras son de lo que aseguramos que hablamos, incluye estas, ¿verdad? Que lo que decimos es verdad, no nos andamos inventando, pero verdad que lo que decimos es honesto y es justo, que lo que decimos es puro y es amable y es de buen nombre, que lo que decimos tiene virtud y que, como decimos, si tiene virtud, nos llevará a ser mejor y tiene alabanza, vale la pena preguntarla. Y número 3, entonces, vivir correctamente. Es orar correctamente, es pensar correctamente y es vivir correctamente. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz. Qué valiente Pablo, ¿verdad? Te acuerdo, pones como ejemplo. Sí, hermano pastor, es que de todo esto también tiene impresionado a Filipenses, ¿verdad? Porque esta palabra nos impregna y es para nosotros y nos sucede. Me sucedió algo ayer tremendo que esperaría no estar esta noche aquí con ustedes, pero salgo a caminar, pero ha hecho mucho frío, a mí me afecta mucho el helado. Él se hizo calorcito, le dije ahorita, llévame a caminar, ella siempre me lleva a caminar, me agarra del brazo como niño. No quiso, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, vamos a perder de los zapatos del apartamento, ¿no? Ahí hay una acera grande, y se puede caminar muy bien. Y hay muchos años. Pues no quiso ir y gracias a Dios que no fue, ¿verdad? Fui yo, fui a dar la caminar, ya había caminado como más de 3/4 cuando de repente vino del aire un enjambre, pero me cubrió de abejas. No, a mí nunca me había pasado, llegando en montaña y ando y flores, hay muchas flores, pero me llenó toda la cara, la cabeza, todo el cuerpo y se me ocurrió ir en chores, ¿verdad? Y andaba unos boxers. Y yo, ay, Jesucristo. Pero entonces yo iba a tender a sacudirme o correr. Pero hay una voz en mi mente que me dijo, está quieto y conocer que yo soy Dios. Y me vino una paz, una tranquilidad tremenda, como estaba diciendo al principio Filipenses, y me quedé quieto. Y ahí miré, bueno, esperé tal vez 3 minutos, 4, esperando que alguien pasara y llamara a los bomberos. Deja que están cerca los bomberos. Y todo lleno de avispas, de abejas. Empecé a caminar despacito, no lo oí, no ni nada, solo pero está quieto. Y de repente caminé como unos 3 metros, 4, y las abejas se empezaron a quitarme el cuerpo, salirse, se los tenía en todos lados, porque me llenó, era como, no podía, claro, y yo dije, los oídos se me meten, o bueno, todos lados, pero no me pasó absolutamente nada, llegué a la casa a brincar a la barra, que no tiene el nombre. Les digo esto porque la cantidad de gratitud para con Dios sigue, ¿verdad? Cuando somos muy agradecidos. Ya estoy, no me dejó una sola de hasta la cantidad que había, pero ¿de dónde vino? Sé que del aire seguramente, pero ¿verdad? Bendito Dios. Sí, ya, wow. El apóstol Pablo habla de 3 actividades: aprender y recibir, oíste y viste, ¿verdad? 4 actividades. Aprender lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Una cosa es aprender la verdad y otra cosa es recibirla internamente y hacerla parte de nuestro ser interno.
Y es lo que decimos muy a menudo aquí. La mayoría de nosotros queremos saber más. La pregunta es, ¿para qué? Si lo que sé más no cambia mi vida, entonces nada más estoy enriqueciendo mi conocimiento con mi vida, no está siendo transformado. Y la idea no es información, sino transformación. Entonces, no podemos separar la acción externa de la actitud interna. El pecado siempre resulta en inquietud y la pureza debe resultar en paz. ¿Qué dice el pasaje? Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitación segura y en recreo de reposo. El pecado resulta en inquietud o ansiedad, pero la pureza debe resultar en paz. Pablo entonces usa este balance. Entonces, información en la cabeza no es suficiente. También debemos de tener verdades en el corazón. Pablo no solamente enseñó la palabra, él también la vivió para que sus lectores pudieran ver cómo se modela la palabra de Dios. Por eso dice lo que viste y oíste y aprendiste. Por eso es que le dijo a los Corintios, le dijo que vosotros sois cartas de Dios. La experiencia del apóstol Pablo debe ser nuestra experiencia. Que no sé, nos atreveríamos a decir nosotros a alguien lo que has visto de mí, lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, eso debe ser. Híjole, ¿en qué resultaría esa persona? Ojalá. Sí, es una gran responsabilidad y querramos o no es lo que sucede. Querramos o no es lo que sucede. La gente ve y hace lo que ha oído de nosotros, lo que ha visto de nosotros. Tenemos que ser nuestra responsabilidad. La paz de Dios es una prueba de si estamos o no en la voluntad de Dios. Yo no sé, cuando ustedes le piden consejo y le dice, hermano, ¿qué me dice? Fíjese que estoy planeando moverme del estado, o estoy planeando vender mi casa, o estoy planeando este precio. Un consejo. La única cosa que yo puedo aconsejarle o preguntarle a la persona es, ¿tiene paz? ¿Tiene paz? Cuando piensa en esta decisión, ¿tiene paz? Y si no tiene paz, probablemente no puede ir. Si tiene paz, probablemente cuenta con el apoyo del Señor. Cuando íbamos a mover al este, realmente muchos compañeros muy cercanos nos dijeron, ustedes están locos, las jóvenes tienen aventuras, quieren ir para allá, imagínense el frío, la ropa. Pero pintaron un cuadro bien serio, feo, de la vida en este país, y es fea, de veras, lo que se dijeron es cierto. No me dijeron cosas que no eran ciertas, eran ciertas. Usar ropa de zapatos para el hielo, los carros congelados, bueno. Pero en medio de todo ese tiempo de ida y venida, de prepararme, y algunas veces como que me gambadeaban, pero en el fondo había esas paz y certeza de que espero que por eso cuando alguien me pregunta, hermano, ¿qué me dice? La única pregunta que yo le hago es, paz en tu corazón, al pensar en esta decisión. Si no tienes paz, probablemente orarás. De una manera. Por eso dice, la paz de Dios es una prueba de si estamos o no en la voluntad de Dios. Hace años, aquí vino un
una pareja joven que queríamos y lo queremos. Mi hermano, hermano. El Señor no está guiando a otro hermano. Nadie quiere, ningún pastor quiere que nadie se vaya. Yo creo que tampoco la gente de la iglesia quiere que lo haga. Y le pregunté, bueno, ¿y lo que se está guiando? Tal vez que te quede de iglesia, te entiendo. Pero no me digas que Dios te está llevando para ponerte en la cama. Porque Dios no hace eso. Cuando Dios guía a un lugar de libertad. ¿Se quedaron? ¿Se quedaron? No se quedaron. Se fueron y regresaron. Pero sucede, a veces podemos leer equivocadamente lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la paz de Dios gobierna nuestros corazones a la que así mismo fuiste llamado en su locura de tu ser a realizar. Si estamos caminando con el Señor, entonces la paz de Dios y el tiempo de paz ejercen su influencia sobre nuestro corazón. Me gusta el color de paz. La paz de Dios y el Dios de paz. Entonces, cuando desobedecemos, perdemos esa paz. Cuando desobedecemos, perdemos esa paz y sabemos que hemos hecho algo. La paz de Dios es el árbitro que decide si estamos bien, si la jugada está correcta, la medida o la decisión. Conclusión. La oración correcta, el pensamiento y la vida correcta. Estas son las condiciones para tener una mente segura y victoria sobre la ansiedad. En Efesios 4, el capítulo de la paz del Nuevo Testamento. Santiago 4, el capítulo de la guerra. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Verdad? Así que no hay término medio. Corregimos nuestro corazón en medio del Espíritu de Dios y practicamos la oración correcta, el pensamiento y la vida correcta, o se ven a la carne y nos encontramos declarados con la preocupación. Tres cosas importantes para hablar. Que lea otra vez Filipenses 4, libros 9 y encuentre tres cosas. La oración correcta. ¿Qué más? El pensar, Pensamiento correcto y el vivir. la vida correcta. Y eso va a ayudar a vivir de manera segura. Honre a Dios y cuando estamos en nuestra vida, ¿qué queremos? Dios lo bendice. Amén. No dice, no puse la pregunta ahora, pero ustedes la tienen ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es ansiedad o preocupación? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dijo? Ajá, está vinculado cortar y desfrancular. ¿La ansiedad? ¿De qué clase de cosas se preocupan? ¿Ha logrado la ansiedad o la preocupación que la pagan como bueno para usted? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación de la paz? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Una mente firme. ¿Cuáles son las tres condiciones que debe llenar para evitar la ansiedad y la preocupación de la paz? La oración correcta. ¿Cuál debe ser nuestra primera acción cuando descubrimos que nos estamos preocupando, esperando, no estamos poniendo ansiosos y por qué? La primera pasión que debes de tomar es la adoración. Alabanza. Bueno, ustedes sí. Estamos por terminar. Esta semana pastor fue la lista de compartir
acompaña hoy. Y hoy tengo una necesidad de compartir algo con él, porque precisamente, y lo entiendo, pues, porque mañana tiene una corte. Y por estas razones estoy compartiendo con él. Quiero que todos los hermanos estén en oración, porque esa es la necesidad. Hoy, fíjense, lo dijo, lo que estuvimos hablando en la semana, ¿verdad? Sí, tener paz, mantenerse callados, tener una vida correcta y estar felices. ¿Te di una lección de hoy? Los primeros hermanos que vemos, Dios sabe. Dios sabe. Vamos a orar. Amado Padre, en esta noche te damos gracias por invitarnos a vivir una vida victoriosa sobre la ansiedad, sobre la preocupación. Señor, algunas veces nos cuesta orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. Pero oramos en esta noche, Señor, que nos concedas realizar la lección otra vez y permitir, Señor, que el Espíritu Santo tome nuestra vida, nuestro corazón, nuestras mentes y que podamos volver a ti para la gloria tuya en la victoria. Oramos por Espíritu en esta hora, Señor, que seas con él. Señor, ayúdale a creer en ti y a depender de ti, Señor. Te pongo en tus manos. Controla sus pensamientos, controla sus emociones, controla todo su ser. Y sé con él, Señor, sé con su esposa y cuida a sus hijos también. Lo pongo en tus manos y gracias, Señor, porque nos permite conocerlos y caminar con ellos. Es un momento difícil para ellos, pero Señor, qué bueno que me están solos. Verdad con ellos y también nosotros. Nos ponemos en tus manos. Nos ponemos todos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.